Bueno, vamos con el último punto del tema, que sería el desarrollo del nacionalismo, o sea, sería dentro de este lema de fraternidad, ¿no? De todos somos hermanos. Y lo primero que quiero comentaros es un poco el concepto de nacionalismo, ¿no? O sea, lo primero que hay que tener un poquito claro es qué es nación, qué es Estado, ¿no? Los hombres somos animales sociales, ¿no? Necesitamos vivir en comunidad y una nación, pues es eso, un grupo de personas, de hombres y mujeres, que nos sentimos unidos por una serie de elementos comunes, como puede ser la lengua, las tradiciones, la historia, la cultura, la religión, el derecho, ¿no? Eso sería una nación. Y el Estado es la organización política, administrativa, las leyes, las fronteras, el ejército, todo esto es lo que forma el Estado, ¿no? Caso de historia, hablaremos de nacionalismo cuando hablemos de una nación, ¿m? Que quiere crear un Estado propio, ¿no? Y como hemos dicho, una nación tiene que tener una lengua en común, una cultura y unas tradiciones que va todo desde la gastronomía hasta las fiestas. eh, Todo esto entra dentro de lo que sería una nación, ¿no? O sea, si hablamos de la nación española, pues yo qué sé, desde la paella hasta cenar tarde o celebrar determinadas fiestas. ¿M? Eh, y luego toda nación tiene una historia pasada en común, ¿no? Eso siempre se puede manipular porque realmente es difícil hablar de naciones antes del siglo XVIII, ¿m? Pero todas las naciones buscan una justificación en la historia en el pasado, ¿no? Aunque realmente, ya os digo, hasta el siglo XVIII difícilmente la gente tenía este sentimiento de nación porque prácticamente no salían del lugar donde nacían y su esperanza de vida era muy baja y no había elementos integradores, eran súbditos de un rey, ¿no? Más que miembros de una nación. Y lo más importante es la voluntad, ¿no? De ser una nación. O sea, eso lo podemos ver que hay en el caso de España esa voluntad, en el caso de Cataluña hay esa voluntad. ¿M? En cambio, en otros lugares no aparece esa voluntad, ¿no? Como en el caso de Mallorca, que hay una lengua, una cultura, una tradición, ¿eh? Unas formas de vivir, incluso una historia. Hay un reino de Mallorca independiente, pero realmente no hay un sentimiento nacionalista mallorquín, ¿no? O hay gente que se siente española, gente que se siente de los países catalanes, pero no un sentimiento nacional mallorquín. Y eso se ve en las elecciones donde nunca ha habido un diputado de un partido autonómico, ¿no? Como puede ser Unión Mallorquina, el PíO, o MES o el PSM en su momento. ¿M? Bueno, esta es la organización del Estado, ¿no? Que básicamente se basa en unas leyes y un poder que se ejerce en todo un territorio delimitado por unas fronteras. Claro, la idea de el nacionalismo, ¿no? Aparece a partir de que la gente pasa de ser súbditos a ciudadanos. A partir del momento en el que el poder, en vez de venir de Dios, viene de la nación. Se empieza a hablar de nación, ¿eh? Antes la gente era súbdita de un rey y punto. Incluso las banderas, no existían las banderas de los países, había banderas de los reyes, ¿no? El Estado liberal, además, lo que intenta es crear mercados unificados, porque interesa a nivel económico, ¿no? Un mercado en el que haya la misma moneda, en el que no haya fronteras internas, ¿m? Y va a crear muchos elementos para cohesionar a la gente y para, desde el Estado, desde arriba, también fomentar la idea de nación, ¿no? Desde la prensa, desde la educación, la administración, ¿no? Creando los símbolos, por ejemplo, la bandera y el himno de España se, se cogen como oficiales a partir del siglo XVIII y eso va conformando lo que es una nación, ¿no? En ese sentido, la idea de soberanía nacional que viene de la Ilustración y que consolida el liberalismo es muy importante, ¿no? De otra parte, acordaos que Napoleón invade media Europa y extiende las ideas de la Revolución Francesa por media Europa, pero a la vez mm, también extiende una resistencia nacional a esa invasión, ¿no? España es un ejemplo claro. A la vez que copiamos el modelo francés en la Constitución de Cádiz, surge un nacionalismo español muy potente. Aquí tenéis un ejemplo, este Catecismo Civil de España, ¿no? Frente a la invasión francesa. Y eso pasa en otros muchos países, ¿no? O sea, es cuando se ve ya que la idea de nacionalismo tiene una fuerza. Fijaos que en 1700 viene un rey francés como Felipe V y no aparece esta reacción nacionalista, ¿no? Ahora, sin embargo, sí. ¿Mm? Además, recordar que una vez que es derrotado Napoleón, en el Congreso de Viena, bueno, con la restauración, se intenta volver al absolutismo, al antiguo régimen, como si no ha pasado nada, y en el sentido que nos interesa a nosotros ahora, pues
los vencedores de Napoleón se reúnen y dividen el mapa de Europa como les interesa, sin tener en cuenta las naciones, como se hacía antes, ¿no? Que los reyes dejaban los territorios a un hijo, a otro, en la guerra se los repartían, sin tener en cuenta a la gente, ¿no? Y eso va a dar lugar a mucho malestar en muchas naciones y a guerras y a sublevaciones nacionalistas posteriores, porque ya había cambiado. Los reyes no querían ver, pero habían cambiado muchas cosas a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, a los belgas, bueno, perdón, antes que los belgas, a los griegos que formaban parte del Imperio Turco, el Imperio Otomano, en 1821 empiezan su guerra de independencia, que dura 8 años, que será muy dura, y en la cual conseguirán la independencia, bueno, no de todo lo que es Grecia actualmente, pero ya de un territorio que es el origen de la Grecia actual, ¿no? Esto es un cuadro romántico de un griego aquí venciendo a los turcos. ¿Mm? Bélgica, que en el Congreso de Viena se le había obligado a unirse a los Países Bajos, ¿no? A Holanda, porque se quería crear aquí un estado más grande entre Francia y los estados alemanes. Los belgas no se sentían holandeses, tenían una lengua distinta, una cultura distinta, una religión distinta, y eso no lo ven en el Congreso de Viena y los belgas luchaban por su independencia y en 1830 se independizarán después de un par de batallas y sublevaciones de los holandeses, ¿no? Y ya sean dos países separados como son ahora. Estos son cuadros románticos y escenas de esta independencia de Bélgica. Esto es un buen ejemplo de que el Congreso de Viena no había tenido en cuenta a la gente y al final la gente, los belgas no querían unirse a los holandeses. Y luego, lo más importante son que aparecen dos grandes estados en Europa, que son Alemania e Italia. Hasta aquel momento, tanto uno como otro eran un conjunto de estados distintos. Todos tenían una lengua común, los alemanes aquí, los italianos aquí, una lengua común, la lengua alemana aquí, la lengua italiana aquí, y estos dos estados se van a ir creando a lo largo del siglo XIX de forma paralela, ¿no? Entre 1848 y 1871. Aquí tenéis algunos de los protagonistas de estas unificaciones. En el caso de la unificación alemana, eh, tenemos al rey de Prusia, que era el estado alemán más importante, que Guillermo primero, y es el primer ministro Bismarck. Y en el caso de Italia, al rey de Piamonte-Saboya, Cerdeña, que es Víctor Manuel II, su primer ministro Cavour, y un revolucionario como Garibaldi. Bueno, aquí tenéis un GIF que va mostrando cómo después de varias guerras, ¿no? Sobre todo contra el Imperio Austrohúngaro que dominaba parte de Italia, pero también contra los Borbones, contra el Papa, cómo se va unificando Italia a lo largo del siglo XIX hasta 1870, que es cuando se acaba de unificar, ¿no? Juega un papel muy importante, ya hemos dicho, el reino de Piamonte, que es un reino liberal muy avanzado, y la figura de Garibaldi, ¿no? Cuando se unifica Italia, claro, hay un debate cuando se acaba de unificar. ¿Qué hacemos? ¿Una monarquía liberal con Víctor Manuel? ¿O como quería Garibaldi y sus seguidores, una república democrática? Bueno, este dibujo da una idea de lo que pasó al final. Garibaldi cede ante el rey y finalmente se da una monarquía liberal. Y esto lo critican a Garibaldi y sus seguidores porque se ha arrodillado y ha hecho lo que el rey quería, ¿no? Así era Italia antes de la unificación, un montón de estados divididos y bueno, aquí varias batallas, el movimiento de Garibaldi por el sur, Víctor Manuel por el norte, que acabó unificando Italia en 1870. En Alemania es lo mismo, o sea, tenéis un montón de estados que hablan alemán, pero distintos, y el reino de Prusia, que es el más potente, con capital en Berlín, es el que va a liderar la unificación de los alemanes, ¿no? Con Guillermo II y Bismarck, ¿no? Varias guerras contra los daneses, contra los austriacos, contra los franceses, que no vamos a entrar en detalles, pero que acaban con la unificación de Alemania en 1870. Aquí la imagen está no salió bien, pero no pasa nada. Y todo esto va acompañado de un movimiento cultural, ¿no? Literario, pictórico, que es el romanticismo, que reivindica la historia de las naciones, que reivindica estos nacionalismos, la importancia de la lengua, de la cultura, ¿no? Y bueno, aquí tenéis cuadros, por ejemplo, de románticos ingleses, perdón, franceses, ¿no?
que se solidarizan con Grecia y que apoyan la independencia de Grecia frente a los turcos, ¿no? Este bueno, es un poco un movimiento cultural paralelo a lo que sería el nacionalismo político. Bueno, todavía sobrevivirá en medio Europa un imperio multinacional como el Imperio Austrohongarés, que sobrevivirá hasta el final de la Primera Guerra Mundial, donde bajo un solo imperio tenéis muchas naciones. Y luego, si hablamos de España, también, sobre todo a finales ya del XIX, es cuando, aparte del nacionalismo español, que se va consolidando a lo largo del siglo XIX, ¿no? Que ya lo hemos visto en la Guerra de Independencia, aparecen nacionalismos fuertes en Euskadi, ¿no? Cuando se funda el Partido Nacionalista Vasco por Sabino Arana y, por ejemplo, crean su bandera, que se inspiran en la inglesa, la Icurriña. En Cataluña, que tenéis un movimiento cultural, ¿no? La Renascença, con recuperación del catalán, aparición de partidos nacionalistas como Unión Catalanista, ¿no? Y empieza a aparecer también un movimiento nacionalista muy potente. Y en Galicia, ¿no? Aunque en Galicia será más cultural que no político, ¿no? Así como en Cataluña y el País Vasco habrá partidos importantes de carácter nacionalista, en Galicia es más de recuperación del gallego. Y bueno, esto es lo que os tenía que contar del tema. Venga, salud.